Cuando lo dejas para el final se te olvida, así que marca ya el icono del corazón en la app de iVoox para agradecer que te dispones a pasarlo de miedo con una nueva audioficción de terror y nada más, porque marcar me gusta es dar las gracias. Terror y nada más presenta Legado Lovecraft, biblioteca sonora de horror cósmico. Hola hordas del horror, terror y nada más. Bien, pues mi nombre es Antonio Reverte, muchos me conoceréis por diversos relatos que he ido haciendo a lo largo del tiempo en este proyecto en Terror y nada más, y por ser en cierta manera el fundador del propio proyecto, al que después se unieron otros compañeros como Mariano Vascón o Miguel Ángel Pulido, los que formamos los tres miembros principales actuales de este proyecto. Bueno, sabéis de sobra que en los últimos tiempos no he estado muy activo dentro del proyecto, pero bueno, pues creo que ha llegado el momento de poco a poco ir retomando la actividad, ahora que el tiempo, la organización y diversas circunstancias me lo permiten, pero bueno, puede ser que los cambios que os voy a anunciar a continuación pues no sean del agrado de todos. Yo espero realmente que sea del agrado de todos y que comprendáis las razones para hacer una u otra cuestión que os voy a plantear a continuación. Bueno, el proyecto genérico que voy a integrar dentro de Terror y nada más es Legado Lovecraft, biblioteca sonora de horror cósmico. Bien, ya el propio nombre pues nos está indicando pues de qué va a ir un poco el proyecto. Al ser una biblioteca sonora de horror cósmico, pues es lógico pensar que el punto fundamental donde voy a poner toda la incidencia va a ser en el horror cósmico. ¿Pero en qué sentido? ¿Con qué contenidos? Y además aclarar un poco también el nombre, Legado Lovecraft, que sin duda alguna os hará referencia rápidamente a nuestra famosa audioserie de Legado Lovecraft, que también va a tener su momento en este audio que os estoy compartiendo a continuación. Bien, en lo que se refiere a el aspecto de iVoox, el aspecto de los audiolibros y demás, esta biblioteca sonora del horror cósmico pues va a intentar tratar lógicamente el asunto del horror cósmico, el asunto de H.P. Lovecraft, el asunto de su círculo, etcétera, etcétera, de una manera diferente y más completa. ¿En qué sentido? Pues en el sentido de que habrá, por supuesto, audiolibros de contenidos de horror cósmico, de cuentos de horror cósmico y demás, pero también os voy a compartir por otro lado algunos documentos interesantes que yo he podido ir recopilando y que iré recopilando con el tiempo acerca del horror cósmico, escritos hechos del puño y letra del propio Lovecraft y también de su círculo, y además que me parecen documentos que cualquier amante del horror cósmico debería conocer. Además también vamos a tener un pequeño diccionario del horror cósmico donde vamos a ir tratando de forma pormenorizada distintos conceptos, deidades, etcétera, etcétera, dentro de este mundo del horror cósmico. Todo ello, estos serán los 3 puntos fundamentales del proyecto, y todo ello lo iremos haciendo poco a poco. No puedo dar una asiduidad concreta en la que saldrán los contenidos. Trataremos lógicamente de que sea de la forma más asidua. Habrá contenidos que durarán más tiempo, otros contenidos que durarán menos tiempo, pero la cuestión es que todo irá alrededor del tema del horror cósmico. ¿De acuerdo? Este es el principal proyecto que se va a empezar en breve. Por mi parte, porque yo voy a ser quien lo va a dirigir, quien va a hacer las dramatizaciones o las ficciones, etcétera, etcétera. En principio, en lo que se refieren a los audiolibros, nos vamos a acercar mucho más al formato audiolibro clásico que al formato ficción sonora al que estáis acostumbrados en Terror y nada más,
pero siempre le vamos a dar, o yo le voy a dar mucha importancia al aspecto narrativo de cada cuento que compartamos, y también tendrá su ambientación musical y de efectos especiales, pero quizás no de una forma tan exhaustiva como lo hemos hecho o como lo hacemos habitualmente en todas las ficciones sonoras que os solemos compartir. Bien, esto sería, vuelvo a repetir, el principal contenido que se va a iniciar ahora dentro de Terror y Nada Más, como un subprograma, si lo queréis llamar, o como una ramificación, como lo queráis cada uno entender, que se llamará, repito, Legado Lovecraft, Biblioteca Sonora de Horror Cósmico, ¿de acuerdo? Bien, junto con esto, ahora vamos a hablar muy brevemente qué va a ocurrir con la audioserie Legado Lovecraft, que seguro que muchos de vosotros estaréis ansiosos por conocer qué ocurre a continuación de donde nos quedamos en la temporada 2. En este sentido, ha sido un momento bastante complicado para mí el poder llegar a una determinación para poder ofreceros de alguna manera la continuación de Legado Lovecraft, incluso llegar a finalizar todos los contenidos relacionados con esta audioserie, o bueno, tendría que decir lo que hasta ahora ha sido una audioserie. ¿Por qué digo esto? Porque bueno, pues va a dejar de ser una audioserie. Legado Lovecraft va a dejar de ser una audioserie y se va a compartir en un formato texto, en PDF. ¿Por qué esta decisión? Pues muy sencillo, porque hay varios factores, pero entre otros están el tiempo material que yo tengo para desarrollar este tipo de contenidos. Yo quiero seguir desarrollando audiolibros y demás, pero el trabajo que implica llevar, y además con la complejidad que tiene, por ejemplo, la temporada 3, llevarlo eso al formato sonoro es tan complejo que se me hace bastante cuesta arriba, os soy totalmente sincero. Además de eso, pues el propio tiempo que yo tengo mi trabajo, mis cuestiones y personales, etcétera, y de otra forma sería imposible que este proyecto a día de hoy saliera adelante. Yo personalmente prefiero que el proyecto salga, aunque sea en formato texto, y que yo lo pueda finalizar con más temporadas y demás, sin tener que obligarme en cierta manera a hacer un formato audiolibro para este proyecto de Legado Lovecraft. Esto no quiere decir que en un futuro quizá pueda haber algún audiolibro al respecto, pero a día de hoy no lo va, tenéis que tener claro que no lo va a haber, ¿de acuerdo? Por tanto, se va a compartir en formato texto, vuelvo a repetir, en formato PDF. En breve se empezará a compartir lo que es el primer capítulo de la temporada 3. También tengo que deciros, porque os preguntaréis ahora dónde se va a compartir, cómo se van a compartir esos relatos para aquel que los quiera disfrutar, si tenemos en cuenta que lógicamente iVoox es un canal de audio, no de texto. Bien, para ello hemos habilitado, o he habilitado yo mejor dicho, un nuevo canal en Telegram. Ya sabéis, la red social o de comunicaciones Telegram, que ya es muy conocida para muchos usuarios. Allí os podréis integrar dentro del canal correspondiente. Allí podréis acceder a los contenidos que previamente habrán sido registrados lo que se refiere a los derechos de autor. Aunque yo tenga los derechos de autor, lo voy a compartir con total libertad con el resto de usuarios. La cuestión es que yo poseeré esos derechos de autor para proteger mi obra de otros usos que yo no vea convenientes, digamos así, ¿no? Entonces, pues se van a compartir en ese Telegram. La dirección de ese Telegram la pondremos continuamente en la descripción de cada uno de los audios que publiquemos y de cada uno de los vídeos que se publiquen, si se publican en nuestro canal de YouTube, ¿de acuerdo? Ahí se pondrá la descripción del vídeo de forma clara, el Telegram donde podéis ir, uniros, es totalmente gratuito, y acceder a los textos que yo iré compartiendo de esta tercera temporada de Legado Lovecraft y posteriores, todas las subseries que tiene Legado Lovecraft. Y aparte de eso también iré compartiendo otros textos de mi creación, como mi novela Lake Falls, y otros textos que por las mismas causas que el tema de Legado Lovecraft, pues compartirlas a día de hoy en formato audio se me hace muy cuesta arriba, y por eso tampoco he elegido hacerlo de este modo.
Bueno, pues yo creo que con esto es todo lo que os tenía que comentar básicamente sobre Legado Lovecraft, sobre la audioserie, que ya, como digo, se va a convertir en una audioserie, no, en una serie de texto, donde podréis ir leyendo tal y como lo habéis hecho con los audiolibros que os hemos compartido, y podréis ir leyendo todos los capítulos que se vayan publicando. Quizá más adelante hagamos alguna edición especial de Legado Lovecraft, etcétera, etcétera. Allí tenéis habilitado precisamente un chat por el cual podremos también comunicarnos si queréis. Podréis hablar entre vosotros las distintas tramas que se vayan abriendo cuando los capítulos se vayan publicando, etcétera, etcétera. Allí yo estaré también por si tenéis alguna duda, por si queréis comentar algo, por cualquier cosa. Estaremos en ese grupo de Telegram. Y bueno, pues ya digo, esto es todo básicamente lo que os tenía que comentar. Las dos grandes novedades a partir de ahora que va a haber en el canal. Por un lado, ya digo, lo que es Legado Lovecraft, biblioteca sonora de horror cósmico, que es lo que se publicará en iVoox exclusivamente. Y por otro lado tendremos Legado Lovecraft, las audioseries, mis relatos propios que queráis, si queréis acceder a ellos, etcétera, etcétera, de forma totalmente gratuita. Lo tendréis en ese Telegram, que ya digo, os comunicaremos por diversas vías para que no haya problema, para que aquellos que deseen continuar con la serie de Legado Lovecraft lo podáis hacer sin ningún tipo de problema, ¿de acuerdo? Los textos que se publiquen en ese Telegram, lógicamente los podréis compartir con amigos, con quien queráis, siempre y cuando que se respeten los derechos de autor del mismo, en el sentido de que no se comercien con ellos, etcétera, etcétera, o se modifiquen, o cualquier cuestión que ya está recogida en esos derechos de autor para proteger la obra, ¿de acuerdo? Pero no tendrá ningún tipo de limitación si se lo queréis compartir a algún amigo para que se haga miembro del grupo de Telegram o cualquier otra cuestión, ¿de acuerdo? Bien, pues esto es todo, amigos de Terror y Nada Más, hordas. Espero que, bueno, supongo que el tema de Legado Lovecraft puede que haya personas a las que le haya dado tristeza que no continúe en formato audio, pero creedme que es o continuar en formato texto o no continuar, porque no, ya digo, las circunstancias desde que esa serie se comenzó han variado de forma bastante evidente para mí, para mi vida personal, etcétera, etcétera, y por tanto yo quiero seguir compartiéndolo con vosotros, pero no puede ser en formato audio, así que lo haremos en formato texto, que por otra parte, vuelvo a repetir, es una forma también tan honrosa y tan buena y tan esencial para entender este serial como si se hiciera en formato audio, ¿de acuerdo? Bueno, pues nada más, hordas del horror, terror y nada más. Espero que disfrutéis de todos los contenidos que a partir de ahora os iré compartiendo, también con los de mis compañeros Mariano y Miguel Ángel, que ellos seguirán haciendo sus proyectos y publicándolos en el canal, y espero que pues veros en ese Telegram, poder compartir con vosotros todos esos contenidos a los que he hecho alusión, y también poder charlar con vosotros sobre los capítulos, sobre lo que, si os está gustando, si no, etcétera, etcétera. Hasta pronto, hordas. Legado Lovecraft, biblioteca sonora de horror cósmico. Una audioserie temática, narrada, dirigida y montada por Antonio Reverte. Para terror. Y nada más, y nada más, y nada más. Tu me gusta y comentario mantienen a raya a los